Bienvenidos a esta sesión de esta mesa redonda que hoy tenemos centrada en seguridad alimentaria y particularmente en los esquemas de certificación de BRC y IFS. Mi nombre es Adrián Martínez, director de la actividad agroalimentaria de certificación de Bureau Veritas y también director del máster de seguridad alimentaria aquí en la Business School. Hoy en esta mesa redonda tengo el placer de contar con tres personas procedentes del sector de la calidad y procedentes de grandes empresas, grandes compañías relevantes en el sector agroalimentario en España. Comenzando por mi inmediata izquierda tenemos a Belén Martín, directora de calidad industrial del Grupo Leche Pascual, que desde sus oficinas centrales pues dirigen todas las operaciones a nivel de la gestión de calidad industrial en todos los centros del grupo, con un total de 110 personas distribuidas a lo largo de todos esos centros. Belén tiene una experiencia desde el año 95 en el propio grupo y ha ido pasando por los distintos puestos, estadios en todo lo que es el departamento de calidad. El Grupo Leche Pascual en la certificación de seguridad alimentaria pues apuesta por los grandes esquemas que ahora mismo hay reconocidos a nivel nacional e internacional, ISO 22000 entre ellos, y en algunos de sus centros precisamente en BRC y IFS, que comenzaron con su certificación en la línea de yogures en el año 2006. A continuación tenemos a Sergio Limeres, director de calidad del Grupo Codan, grupo líder en productos del sector de la pastelería y de bollería en España. Y dirige el área de calidad, compuestas por el departamento de calidad, de laboratorio y de limpieza, que tienen conforman un total de 23 personas, la suma de esos departamentos. Y como dentro de sus tareas, dentro de sus actividades como director de calidad, es responsable de la implantación y renovación de la certificación IFS, certificación que tienen en su centro, aquí en Madrid desde el año 2007. Aparte, además de la experiencia que ha podido tener Sergio a lo largo de todos estos años en Codan, también ha tenido una experiencia previa en calidad, técnico de laboratorio, también en el Grupo Panrico, previamente. Codan, por cierto, es proveedor de marca propia del Grupo Macro, que en este caso Macro España y Portugal. Tenemos a nuestro tercer invitado, Eloy Quiñones, Quality Manager de Macro España y Portugal, líder en la distribución mayorista a nivel internacional y a nivel nacional. Igualmente dirige un equipo, su equipo de calidad en Macro España y Portugal, compuesto por 10 personas. Lógicamente dentro de Macro, que la política es la exigencia a nivel de sus proveedores de la certificación de esquemas GFSI, incluyendo, por tanto, BRC y IFS, pues uno de los trabajos y de los objetivos precisamente dentro de su equipo es efectivamente el vigilar el nivel de calidad y de seguridad alimentaria de sus proveedores con la correcta implantación y certificación de estos esquemas. Pues bienvenidos a los tres, es un placer, gracias. Es un lujo contar con vosotros. Y pues en principio la raíz el origen para poder tener esta mesa redonda ha sido no solamente el recorrido que tienen estos esquemas. En el caso del BRC tiene ya una vigencia desde el año 98, 15 años ya. Y en el caso del IFS 10 años, desde el año 2003, parece que comenzaron ayer, pero bueno, el tiempo pasa y afortunadamente pues siguen teniendo vigencia, ¿no?, estos esquemas. Y ligado con esa vigencia y con ese crecimiento que hay tanto a nivel internacional como a nivel nacional en España, en el propio sector de la industria alimentaria, pues hay un estudio reciente de la empresa de recursos humanos ADECO
afirmando que dentro del sector de la alimentación uno de los perfiles profesionales con mayor futuro es precisamente el técnico responsable de calidad con experiencia en implantación en los sistemas o en los esquemas IFS-BRC. Al final era lo que comentaba, estos esquemas tienen una vigencia, gozan de buena salud. Ahora mismo podemos hablar de unas 15.000 empresas certificadas en BRC y otras tantas en IFS a nivel mundial, fundamentalmente en Europa, que es la región del mundo demandante de estos esquemas, fundamentalmente, pero no únicamente. Y España puede representar el 10% de todas esas empresas certificadas en BRC y el 10% de las empresas certificadas en IFS, probablemente más. En el caso de IFS estaríamos en torno a 1.800 empresas certificadas en IFS y unas 1.300 empresas certificadas en BRC en España, con un perfil muy heterogéneo, desde grandes compañías como las dos compañías que aquí están representadas en la mesa a nivel de la industria alimentaria, pero también compañías con un volumen medio o pequeño. Estamos hablando a nivel de número de trabajadores, que puede haber compañías de entre 10 y 15 trabajadores, cada vez más se incorporan más a estas empresas certificadas en uno o en ambos esquemas, con lo cual el perfil es heterogéneo en ese sentido, en el sentido del volumen y en el perfil de la empresa. Además, evidentemente, el perfil de elaboración de productos, puesto que hay alrededor de unos 12 códigos de producto, más o menos, son los que segrega ambos esquemas, y hay, pues, por supuesto, de todo tipo: pollería, sector lácteo, aguas, productos ready to eat, etcétera, etcétera, ¿no? O el sector vinícola o el hortofrutícola, que quizás son los dos precisamente ligados a la exportación más representativos. Uno de los éxitos precisamente de este crecimiento, y que está ligado también con el crecimiento del sector alimentario en España, incluso en estos momentos de crisis, en estos años de crisis que vivimos, es precisamente la exportación. O sea, está muy ligado, por una parte, a la exigencia de los distribuidores, pero a la vez ya no solamente de los distribuidores a nivel local, a nivel de ese país, sino también a la hora de poder exportar a otros países. Esa pregunta os la trasladaré casi de inmediato, pero evidentemente este recorrido que sigue teniendo año tras año vigencia en estos esquemas, pues las previsiones es que siga creciendo. El techo, pues tenemos aproximadamente unas 32.000 empresas en España de la industria alimentaria que tienen al menos 10 trabajadores, desde 10 hasta grandes corporaciones que pueden tener más de 1.000 trabajadores. Ese sería el techo. Quizás es demasiado ambicioso, pero desde aproximadamente las 1.000 y pico, 1.300, 1.800 que tenemos ya certificadas, a esas 30.000, todavía hay un recorrido importante a la hora de encontrarnos empresas que quieren apostar por la gestión de la seguridad alimentaria de una forma, a un camino a la excelencia, se podría decir. Y dejo ya de hablar en toda esta introducción de datos un poco globales y de presentación, y casi quería dar la palabra, vamos, si queréis, por este orden, comenzando por ti, Belén, pues la experiencia precisamente en estas certificaciones que ha tenido el Grupo Leche Pascual, cuál ha sido, pues, ese recorrido que hayáis podido tener desde un inicio, que os decidisteis a implantar, certificar estos esquemas, y qué valor os ha aportado, en este caso, a vuestro grupo. Muy bien, yo voy a empezar a comentar, a hablar del valor. Para mí el valor es, en una escala de 1 a 10, un valor de 10. ¿Por qué creo en las normas de seguridad alimentaria? Porque en general creo en las normas. Cualquier cosa que sea estandarizar procesos es bueno. Si yo hablo con un proveedor, con un cliente, y hablo en el mismo lenguaje, es fácil entendernos. Si estamos hablando en lenguajes diferentes, nunca nos entenderemos. Por tanto, cualquier norma siempre es buena. En cuanto a las normas de seguridad alimentaria, yo creo que son básicas porque nos dan unas pautas de comportamiento comunes. Sí, es cierto que todos tenemos que mentalizarnos de que la seguridad alimentaria no es una parte que tengamos que hacer, sino la seguridad alimentaria es la base, y una vez construida esa base de seguridad alimentaria se construye la calidad. Nunca puede ir al contrario.
Anteriormente a que Leche Pascual se metiera en las normas de seguridad alimentaria, no implica que no tuviera las normas de seguridad alimentaria intrínsecas, sino que sencillamente no estaba tan estandarizado. Por supuesto, nuestro sistema siempre se ha basado como corazón en el sistema APPCC. El APPCC es uno de los mejores documentos con el que se puede trabajar. Si bien es cierto que a lo largo de los años ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado porque yo recuerdo mis primeros APPCCs hace 15 años, en los cuales uno escribía y confundía el riesgo con la parte de calidad, y metíamos, en el caso de la leche, por ejemplo, metíamos que era tan importante tener 100.000 mesófilos y 300.000 células somáticas, tan importante como el poderte encontrar un cuerpo extraño que te pueda causar un riesgo para la salud. Hemos evolucionado en este camino, hemos sabido distinguir muy bien, hacer unos APPCCs bastante más coherentes, en los cuales distingues mucho mejor los riesgos y por tanto puedes poner mucho mejor tus medidas óptimas y perfectamente validadas. Pero repito, para mí esa es la base para construir un sistema de calidad sostenible con el tiempo. También yo creo que lo importante de estas normas no es tener un título, que nos viene muy bien porque certifica ante otros compañeros que lo tienes. Lo importante de estas normas es cuando llega ese momento en el que llega el auditor y dices, te avisan una semana antes o 2 semanas antes y dices, vale, ¿y hay algún problema? Ese es el momento donde sabes que estás trabajando con seguridad alimentaria. Por eso yo también apuesto mucho por la nueva tendencia que hay hacia que tener normas de seguridad alimentaria sin previo aviso, porque esos momentos cuando trabajas así te sientes muy cómodo. Nosotros sí que llevamos años trabajando, pero todavía nuestro sistema no está en esas condiciones como para decir, pueden venir ahora mismo y encuentran 0 defectos. No es cierto, o sea, soy bastante realista y entiendo que eso se consigue a base de muchos años. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando unas certificaciones para la FDA desde hace 10 años. Ahora, y desde hace 3 años posiblemente también, llega el inspector de la FDA, me avisa el día antes por teléfono que coge el avión y no me importa, no me preocupa. En esos momentos es cuando dices, tengo una norma implantada, estoy cómoda con la norma. Y yo creo que la tendencia que tenemos que tener es a esto. Intentando responder a tu pregunta de perfiles, es cierto que los perfiles que hay en el mercado no son los adecuados para las normas de seguridad, no incluso. Yo me he tenido que estar formando y de hecho me he formado en una parte con vosotros, dicho sea de paso, y también en otros lugares para formarme en seguridad alimentaria, porque tienes el conocimiento básico. Cuando yo soy de formación bioquímica te da unos conocimientos básicos, pero obviamente estás muy lejos de la realidad. Necesitas pisar la tierra, necesitas contacto con gente que esté en continuo en la continua vida de una empresa. Y en este sentido vuestros centros son muy buena idea, porque también tienes ese interactuar con otras empresas. Muchas gracias, Belén. Completa la respuesta. Antes de darte paso, Sergio, únicamente comentaros, recordar que evidentemente, además de todas estas cuestiones que vamos a tratar en esta mesa, estamos abiertos a vuestra participación dentro del chat, preguntas que podáis hacer a este respecto, y teniendo la gran suerte de poder contar con estas 3 personas, estamos abiertos a que podáis realizar cualquier pregunta relacionada con el tema. Sergio, tu turno. Vamos a centrarnos inicialmente, porque ese era el segundo punto que ya nos ha avanzado muy bien Belén, del tema de perfiles, ¿no?, profesionales, que ahí quiero ahondar más. Perfecto, nos has dado muy bien la pauta. Ahondamos en una segunda ronda con más detalle, ¿no?, en el tema del perfil. La experiencia en la certificación IFS que lleváis desde el año 2007. Sí, bueno, en 2009 en realidad. Perdón, 2009, desde Codan, y bueno, ¿cuál fue vuestra experiencia en el sentido de que por qué os lanzasteis a esa certificación, más allá de ser proveedores de macro, que supongo que tendría influyó, y bueno, pues cuál fue vuestro recorrido hasta efectivamente conseguir
conseguir esa certificación en 2009 y una vez conseguida, con ese periodo de proceso de madurez que bien ha detallado Belén en sus esquemas, ¿no?, en su sistema de gestión de seguridad alimentaria, ¿qué os ha aportado todo ello? Pues, gracias, Adrián. Bueno, Belén ya le ha dado un enfoque en general a lo que supone una norma de este tipo. Un poco para enriquecer la charla, voy a dar el punto de vista muy particular, un ejemplo concreto, como es el que ha ocurrido en la empresa en la que trabajo, en la empresa Codan. Para entender lo que IFS ha significado para nosotros, es bueno entender un poco la empresa, una empresa familiar del año 73, una primera generación que desarrolla la empresa de líneas de fabricación, llega a su auge en el año más o menos 85, con incluso campañas de publicidad en televisión, y a partir de ahí hay un poco un parón, un declive, la empresa se deja ir al rebufo del éxito, y, por así decirlo, hay una falta de avance, ¿vale? En el año 2005, la primera generación de la empresa decide dejar esta organización en manos de la segunda generación. Y en este caso, el gerente actual, el señor José Antonio de la Torre, intenta darle un enfoque diferente, ¿vale? Lo que hace es un poco analizar el mercado, donde vendíamos. Codan es una empresa que se caracteriza por una variedad de productos, una gama muy amplia de productos. Trabaja todo tipo de bollería industrial, masas batidas con y sin relleno, hojaldre con y sin relleno, bueno, él hoy lo conoce bien, masas azucaradas, galletas, con cobertura, sin cobertura, y nuestro cliente potencial por aquel entonces era tienda pequeña sobre todo, tienda pequeña, eran graneles envueltos, graneles sin envolver, y evidentemente cuando analizamos el mercado actual, lo que vemos es que ese tipo de cliente va desapareciendo. El mercado se va concentrando a nivel de cliente, esas tiendas pequeñas, esas tiendas de barrio, van perdiendo fuerza, y el formato de venta nuestro formato estrella, que era un poco el granel, pues también va perdiendo fuerza. En ese sentido analizamos, como te digo, la parte de clientes. El gerente también piensa que la exportación, que también se ha comentado aquí, puede ser una vía de salida en los años posteriores. Nosotros teníamos un departamento que trabajaba una persona principalmente con Francia, era un poco nuestro cliente principal. Y en este sentido, esto ocupaba aproximadamente un 2 o un 3% de facturación, es decir, muy poco con respecto al volumen total de venta. Analizando estas circunstancias, el gerente lo que quiere hacer es encontrar algo que sirva de base para un cambio radical. Y en este sentido encuentra la IFS. El motivo de elección de IFS, y por qué IFS no BRC o cualquier otro tipo de norma, es un poco lo que demandan nuestros clientes. Trabajamos con macro, trabajamos con mucho cliente de distribución, o hemos empezado a trabajar con mucho cliente de distribución, y cuando gerencia empieza a tocar puertas para poder entrar en esas grandes distribuidores, la primera pregunta que te hacen siempre es ¿tiene usted IFS? ¿Tiene usted BRC? Es un poco la premisa para empezar a hablar. Claro, nosotros por aquel entonces no teníamos certificación, y evidentemente la elección de IFS es nuestro cliente principal en exportación era Francia, y la mayor parte de los clientes franceses un poco se volcaban más en IFS que en BRC. Fue un poco la elección de IFS en lugar de BRC. Como te digo, Belén ha hecho una visión general, estoy completamente de acuerdo en lo que ha comentado, en lo que supone esa norma. Para nosotros, además de lo que es seguridad alimentaria, que evidentemente se tiene que dar, por supuesto, que es una obligación en un sector como el nuestro, no casi, sino es una obligación en un sector como el nuestro, IFS aporta muchísimo más que eso, aporta muchísimo más. A nosotros nos ha servido, como te digo, como proyecto de base, como reestructuración de departamentos, nos ha servido para optimizar procesos de trabajo, nos ha servido para reducir costes de no calidad, nos ha servido para tener un enfoque diferente con respecto a nuestros clientes, nos ha servido para pasar de un 2 a un 3% de facturación en exportación a un 15% actual. En esta época que estamos viendo ahora de crisis, Codan ha apostado por la inversión. De hecho, hemos implantado una nueva línea de alto rendimiento, un poco con el enfoque de seguir potenciando nuestras ventas en exportación. En ese sentido, ya te digo que ha sido mucho más que una norma de seguridad alimentaria, sino que ha sido la base de un proyecto. Si te parece, Adrián, ya le pasamos la parte a Eloy, porque bueno...
Pasamos a la... Sí. Muchas gracias, Sergio, por la visión y además el recorrido que has hecho, ¿no? De como los inicios de la empresa y cómo después ya a partir de ese año 2005 hay un punto de inflexión y el FS hace un poco de palanca, ¿no? Para poder dar el salto. Hacemos la primera certificación en 2009, en nivel básico por aquel entonces, y a partir de ahí pues hemos ido renovando hasta este año, ya con nivel superior. Y es un poco la base de nuestro trabajo diario, por así decirlo. Perfecto, pues nos queda la última pata. El otro punto de vista. El que pide. El otro punto de vista. El que pide, Eloy. ¿Cuál es vuestra experiencia? Bueno, para nosotros es un poco lo que han dicho antes mis compañeros, ¿no? Para nosotros es absolutamente básico. Nuestra empresa, que pertenece, como vosotros sabéis, al Grupo Metro, que a su vez ha sido uno de los máximos impulsores de este tipo de normas, en concreto IFS. Sabéis que todos los retailers franceses y alemanes han sido un poco los impulsores de esto. ¿Por qué han sido los impulsores de esto? Mucha gente dice, bueno, este tipo de empresas grandes impulsa este tipo de sistemas por salvaguardarse ellos. Yo creo que no. Yo creo que la idea es muy bien lo que apuntaba Belén antes, ¿no? Salvaguardar la seguridad alimentaria de nuestros clientes, que es al final lo que a todos nos importa, ¿no? O sea, nosotros cuando lanzamos una marca propia, para nosotros es crítico poder asegurar que el producto, más allá de que podamos tener 1 o 10 reclamaciones con el producto porque el cliente no esté satisfecho, sabemos que detrás hay un trabajo, detrás hay un análisis de peligros concienzudo y con conocimiento de causa, más allá de un conjunto de papeles, ¿no? Lo que nosotros nos aporta IFS, que es en concreto hacia donde nosotros más nos dirigimos, aunque aceptamos cualquier tipo de estándar que esté aprobado por GFSI, lo que nos aporta es tener un interlocutor que nos entiende, como muy bien decía Belén. Para nosotros eso es básico en los departamentos de calidad de las empresas de distribución. Al final podemos tener 10 personas, como tú decías, en España, que yo creo que es un número considerable, sí. Y para un distribuidor está muy bien, pero al final lo que nos falta casi siempre es tiempo, ¿no? Yo he trabajado también para fabricantes anteriormente, fabricantes líderes en su sector, y cuando tú estás en un fabricante tienes todo como más atado, el círculo lo controlas más, estás en tu instalación, la conoces a tus proveedores, conoces tu proceso. Un distribuidor al final tienes que siempre depender de otros, fiarte de otros, ¿no? Y para nosotros ese arma de fiarnos de otros es eso, ¿no? Es ese IFS, ese BRC, ese Global Gap, ese tipo de estándares que nos aseguran que cuando yo después del teléfono y llame a uno de mis proveedores, sé perfectamente que voy a tener a alguien que me entienda, que me comprenda, sé que es una persona confiable, una empresa confiable que me va a avisar antes de que yo detecte un problema si lo hay. Y bueno, para nosotros es, ya te digo, básico. Nosotros ahora mismo, por daros unos pocos así de datos, nosotros toda la marca propia que se hace en el Grupo Metro, que nosotros diferenciamos entre marca propia local y marca propia de grupo. Marca propia de grupo es la que se compra en un determinado país para surtir a muchos países, ¿no? Porque, como ejemplo, puede ser la pasta rellena que podemos comprar en Italia, lógicamente, para distribuir en toda Europa, ¿no? Todos esos proveedores están certificados 100%. Y luego a nivel local existe el requerimiento igualmente de esa certificación, aunque existe una herramienta a más que vosotros conocéis bien, que es el Metro Assessment Service, que está incluido dentro del protocolo IFS, incluso dentro de la página de IFS están colgadas las auditorías, que es una forma de empujar a los proveedores hacia esa certificación, los proveedores pequeños que comentabas, los proveedores que tienen un producto, un proceso que por su condición no han estado muy industrializados, pues intentamos evaluarlos y empujarlos hacia la certificación. Ahora mismo estamos en un rango en España del 80 y, me parece el último dato que tenemos, 88% de proveedores certificados en marca propia, lo cual creo que da una seguridad a nuestros clientes, a nosotros seguro y a nuestros clientes por descontado, ¿no? Tenemos menos reclamaciones, que es lo que la gente siempre nos pregunta, ¿no? Cuando dice, ¿los proveedores de IFS no te dan problemas? Pues sí, me dan problemas, claro que me dan problemas, pero saben cómo contestar.
que para nosotros eso es muy importante. Sí, es tener una seguridad. Tener una seguridad. Y hablar un mismo lenguaje que comentaba. La última, nosotros lógicamente tenemos reclamaciones todos los meses. Tenemos 37 tiendas en España, 37 macros en España, 10 en Portugal. Al que no le gusta una cosa, el envase está roto, y al que no dice que se le ha hinchado un paquete de... Eso siempre ocurre. Al final, ¿qué haces cuando tienes unos proveedores que te aguantan y que te soportan y que pues al final que eres capaz de suministrar una información a tus clientes que, más allá de que tu cliente sea más o menos profesional, está agradecido de que tú le suministres una información completa sobre un proceso? Entonces, para nosotros es primordial. Por supuesto, delante de las autoridades también, Cuando tú tienes un problema serio que puede existir, el que tú tengas unos proveedores con un grado de certificación, evidentemente, pues también es muy importante, ¿no? O sea, para nosotros una seguridad en todos los sentidos, y sobre todo una comodidad para el departamento de calidad. Es una comodidad el tener personas que te entienden y que cuando les pides algo concreto saben de lo que les estás hablando. Muy importante. Y estamos encantados con pedir ese tipo de normas, y lo vamos a seguir haciendo. Quiero decir, es que no puede ser de otra forma. Creo que tenemos que avanzar todos hacia ser un país competitivo, cada vez más competitivo. Evidentemente la alimentación tiene una parte muy importante del PIB, no sé exactamente cuánto, pero creo que si no es la segunda industria de España, la tercera después de la automoción y el turismo, por ahí se andará. Y tenemos que vivir en parte de esto, y tenemos que especializarnos, y tenemos que ser capaces de demostrar que lo hacemos bien. Desde luego, eso es un objetivo. Ligado con eso, evidentemente, para hacerlo bien, para poder seguir en esa línea, ¿no?, de competitividad que marcabas, lo fundamental son los equipos. Hay recursos, por una parte, medios materiales, pero equipos no solamente a nivel de cantidad, de número de personas, sino de calidad, de personas que estén capacitadas, en este caso técnicamente, porque estamos hablando de unos esquemas pues que tienen una componente técnica muy acusada, para poderlo llevar a cabo, poder hacer frente a esos requisitos, poder implantarlos, poder ejecutarlos, poder evaluarlos, etcétera. Y eso está ligado con el punto de inicio, ¿no? Ese estudio que indicaba de que, bueno, pues a nivel de salidas profesionales dentro del sector de alimentación, que es un sector todavía pujante en España, pues dentro de ese sector que lo es pujante, pues una de las salidas, los perfiles con mayor recorrido, mayor desarrollo, mayor crecimiento, es precisamente aquellos técnicos de calidad, técnicos responsables de calidad, que puedan tener esa formación, esa capacitación para hacer frente a la implantación de los requisitos de estas normas. Tú ya nos has apuntado, Belén, y por tu propia... No, fenomenal. Me he lanzado a responder todo el tiempo. Sí. Pues que efectivamente no es fácil, incluso tú misma lo has visto con tu propia experiencia, que no es fácil el poder adquirir esos conocimientos, que puede haber empresas, en este caso de formación, que forma parte de un grupo que precisamente certifica estos esquemas, que por tanto conocemos muy bien con su funcionamiento, el nivel de exigencia en la implantación y evaluación de estos requisitos. Bueno, pues puede ser una vía, ¿no?, el adquirir esos conocimientos. No es la única, ni mucho menos, y la propia experiencia a la hora de ponerse a ello y poder tener diferentes preauditorías, como es el caso del proyecto que has comentado, Eloy, del proyecto de Macro Assessment, o bien un proyecto propio personal que pueda tener la industria, como es en el caso vuestro de Codan, que comenzasteis en el año 2005, pues al final son buenas experiencias para efectivamente ir adquiriendo esa capacitación técnica. Yo ahí ahondaría más, teniendo en cuenta esa experiencia tuya dentro de ese equipo, un equipo muy amplio. En el caso del Grupo Leche Pascual hablamos de más de 100 personas que están enfocadas a la gestión de la calidad, técnicos de calidad. Ahí, ¿cuál es el perfil, digamos, robot? Ya sé que supongo que habrá diferentes niveles dentro de esos técnicos de calidad del Grupo Leche Pascual, y en concreto a nivel de poder tener esa formación, poder adquirir esa formación, esos conocimientos de requisitos que son
más específicos y que ahí os obligasteis a dar ese salto hace ya algunos años, desde el año 2006, para hacer frente a estas normas BRC y FS. Pues mira, nuestro perfil, evidentemente de todas estas 100 personas, no es como en el caso de Macro, que son 10 personas muy especializadas, técnicos muy especializados. Obviamente dentro de estas 100 personas hay técnicos de base que hacen los análisis rutinarios como en cualquier empresa. Descontando este perfil de personas que pueden ser grados medios, las personas que tenemos, los técnicos, son muy variopintos. Les hay, como es mi caso, que soy bioquímica, les hay de tecnólogos de alimentos, les hay químicos, les hay farmacéuticos, ingenieros agrónomos. O sea, podemos decir que toda la escala. Todos ellos, o todos, desde salimos y tenemos unos conocimientos de base que son buenos pilares para soportar muchas cosas, que entre ellos las normas de seguridad alimentaria. Y con este pilar, pues nos hemos formado prácticamente todos nosotros, bueno, químicos también, que me olvidé, perdón, nos hemos ido formando poco a poco. La verdad es que no ha sido fácil. Hemos tenido la suerte de contar con grandes empresas que nos han ayudado, nos han formado, nos han ayudado a implantar las normas, entre ellas también Bureau Veritas, como no decirlo, puesto que fue la primera empresa a la que recurrimos. Obviamente no voy a decir nombres, pero las personas que nos educaron, y dicho de esta manera, educaron en lo que es la norma, las normas tal cual, pues fue Bureau Veritas. Ante esto estamos bastante agradecidos y hemos aprendido todos. También ocurre una cosa, nos ocurre a todos los técnicos que vamos creciendo y crecemos en experiencia, pero también nuestros conocimientos se van quedando bastante planos. O sea, las cosas nuevas te puedes quedar atrás y no tienes que caer en quedarte atrás. Por eso yo animo a todas las personas a que continúen formándose en el día a día, que sean personas inquietas, que su mente sea inquieta, porque es la manera de evolucionar. Y obviamente, como no, la seguridad alimentaria es el pilar de la alimentación. Siendo el pilar, yo creo que estos técnicos, yo apoyaría la formación de estos técnicos día a día. Yo sigo manteniendo técnicos que se van formando, voy haciendo bloques de gente. Este bloque este año se renueva un poco en un curso en seguridad alimentaria, el año que viene otro bloque. Obviamente no puedes estar formando todos un tiempo, porque la verdad es que el dinero es el limitante que tenemos hoy en día, pero sí, tienes que ir haciendo recordatorios, recuerdos, a pesar de que las normas, porque surgen cosas muy nuevas y los que estáis más al día, obviamente, sois las empresas que estáis en el día a día trabajando con ello. O sea, esa formación continuada como elemento básico, ¿no? Para mí es fundamental. El perfil inicial, pero esa persona que tiene esa capacitación entrada, que se ha conseguido con los pasos que sea, pero hay que mantenerlo, ¿no? Obviamente hay que mantenerlo, y para mantenerlo tienes que seguir formándote. Si no es así, te quedas. Sí, la experiencia es una formación, pero no solo la experiencia. La experiencia es un grado que me enseñaban a mí cuando era más joven, pero existen más cosas que la experiencia y no debemos quedarnos atrás. De hecho, estas normas nos van recordando cíclicamente, cada 3-4 años, que cambian de versión. Entonces es una forma de decir nos van recordando todas las cosas que no sabemos. Efectivamente. Que son muchas, por cierto. Que hay que ponerse al día, porque cambia el enfoque o requisitos. Yo recuerdo cuando salieron las versiones, creo que fue la versión 3, no, la versión 4, que ya incorporaba toda el paquete ya de higiene, que ya se entró en vigor en el año 2006, pues ya entró ya el concepto de la gestión de alérgenos y demás. Entonces ya pues nos obligó a todos, a los propios auditores y evidentemente a las empresas auditadas, al sector de la distribución, a cambiar, adaptarse a ese enfoque. Es un punto más de otros muchísimos que han ido evolucionando y que nos han obligado al final, lógicamente, a tener esa mejora y esa formación continua. Inclusive yo he notado muchísimo que las propias normas han obligado a las autoridades sanitarias a mejorar.
Es que ese porque, es otro debate. claro, las Tendría que haber dicho Largo aquí debate. que Largo no hemos debate. invitado a nadie a la autoridad No, sanitaria. pero No. obviamente hay muchísima diferencia entre las autoridades sanitarias años atrás y lo que hay hoy en día. Sin duda. Hay protocolos en alguna comunidad, yo que trabajo en varias, hay algunos protocolos en comunidades que es un copia-pega de una norma. Y antiguamente llegaba el sanitario de turno con su checklist personal y decía, bueno, pues voy a ver esto y lo otro, y luego los debates, os habrá pasado a todos vosotros, los debates amplísimos de quién lleva la razón, tú o yo, tú porque eres el sanitario, pero obviamente no me lo puedo creer, no sé si habéis tenido la misma experiencia. sí. Bueno, que yo tengo 37 experiencias diferentes. Cada centro tiene su inspector y en general he de decir que todos son muy capaces y bueno, siempre hay discusiones eternas sobre cosas que no aportan nada a la seguridad alimentaria, ¿no? Siempre ese caso te ocurre, ¿no? Y al final acaba llevando la razón el que tiene la autoridad, ¿no? En muchas ocasiones, que no siempre es el que la tiene, pero bueno, yo debo decir que en general la experiencia con las autoridades es muy buena. Muy buena. Lo que pasa es que sí que nos gusta, hablando precisamente de normas, sí que sería bueno que diéramos un paso, como ocurre en otros países, que este tipo de normas son aceptadas por las autoridades, ¿no? Yo tengo compañeros en Dinamarca, en Holanda, en Croacia, donde quizá porque también las autoridades han sufrido grandes recortes en cuanto a sus recursos, pues aceptan este tipo de certificaciones como un aporte importante a la garantía de seguridad alimentaria y bueno, pues a ellos les supone una mejora en cuanto a su gestión porque se pueden dedicar a los operadores que quizás estén un poco más flojos en seguridad alimentaria Y más riesgo, por y tanto. tengan más riesgo. Dedicar recursos ahora mismo, donde hay más riesgo. Ahora mismo en España, lógicamente, los inspectores se centran en donde hay más volumen. Yo estoy seguro de que el Grupo Pascual tiene inspecciones constantes y que Codan a lo mejor también. Yo os hablo de mi experiencia. Nosotros tenemos visitas en algunas comunidades autónomas prácticamente semanales y bueno, pues no es más que obedece nada más que a un protocolo que ellos siguen, que por volumen, pues en macro en esa ciudad o en ese pueblo por volumen tienen que visitarlo todas las semanas, ¿no? Que a lo mejor pues por riesgo no es así, porque ellos al final se convierten en algunas ocasiones en algo rutinario. Pero ya os digo, yo en otros países que hablo con compañeros del grupo, pues las autoridades lo aceptan y es un acicate más para que las empresas adquieran esta certificación, ¿no? El decir, bueno, yo sé que tengo esta certificación, el inspector. Yo tengo compañeros en algunos países que le hacen las auditorías por teléfono, prácticamente. Es verdad, también es verdad que son países donde las temperaturas llegan a ser muy bajas y bueno, pues el desplazarse 400 kilómetros a ver un centro, pues es complicado, ¿no? Pero realmente la cooperación entre autoridades y industria en ese sentido es total y están muy reconocidas. Es lo que dice también Belén, ¿no? Que tienen un enfoque diferente desde un tiempo a esta parte. Sí. Ya no se basan tanto en lo que era, venga a ver un formato, una PPCC, mis requisitos básicos, sino que tenían la capacidad de entender que ese tipo de normas ofrecen las palabras clave que hemos dicho, no ofrecen seguridad, ofrecen confianza, y cuando tú tienes una conversación con una administración, surge en la conversación, bueno, es que Codan tiene IFS. Es decir, sí que han interpretado que esa norma aporta mucho más que a lo mejor esos conceptos que se habían quedado un poco obsoletos que la administración antes manejaba, que es un poco lo que quería comentar antes, Belén, ¿no? Yo en cuanto a lo que hablábamos de los perfiles, sí que bueno, un poco por lo que también decía Belén antes, hace 15 años, ¿no? Bueno, pues a lo mejor cuando todos empezamos por lo menos los de mi generación empezamos a trabajar en esto, hacíamos auditorías por encargo para empresas de distribución, te ibas formando, no existía una normalización sobre cuáles son los requisitos que se pedía, ibas aprendiendo en función de lo que ibas viendo, ¿no? Cuanto más empresas auditabas, más conocimiento tenías. Ahora, por ejemplo, una cosa que tiene IFS que a mí me gusta mucho es la capacitación de los auditores. Eso también te da una seguridad impresionante desde el punto de vista del receptor del certificado. No sé si tanto desde el punto de vista de
de los auditados, en el sentido de que, bueno, yo creo que sí, porque al final te viene una persona que es competente en tu área en el área concreta. Y no va a venir una persona que no tenga ni idea de bollería industrial a preguntarle a Codan si, no sé, si el proceso de cocción, no sé, tiene una curva de temperatura, un F sub 0 ahí en el proceso de cocción de las magdalenas, ¿no? Que es una tontería como un piano, ¿no? Entonces, bueno, al final ese tipo de cosas, de ese tipo de formaciones suplementarias, siempre aportan el que tú puedas entrar en una determinada empresa en la casilla de salida bien preparado. Es decir, nosotros en macro, ¿qué perfil solicitamos? Andando en la pregunta que tú dejabas en el aire, un poco lo que se ha visto aquí, ciencias de lo que se llama ahora ciencias de la salud, ¿no? O sea, personal que tenga conocimientos en veterinarios, tecnólogos de alimentos, químicos, biólogos, y luego nos centramos un poco más en personas que tengan una formación adicional en lo que estamos pidiendo. Si necesitamos un inspector de carnes, pues evidentemente una persona que tenga experiencia en carnes. Yo os puedo decir que de los 2 inspectores de carnes que tenemos, uno es licenciado superior y otro es carnicero. Heterogéneo. Quiero decir, el carnicero sabe de carnes muchísimo más que yo, que soy el gerente del departamento, pero vamos, de largo, y yo puedo pasar 2 vidas para intentar llegar a lo que él sabe. Al final tienes que tener un poco un abanico a lo que necesitas. Hablando de lo que decía Belén, pues hay gente que es licenciada superior y otra gente que no lo tiene por qué ser. En este sentido, para las normas y para las certificaciones, evidentemente ese es el perfil que más se busca. Una persona que se haya estado formando continuamente y que tenga esa capacidad de curiosidad, de conocimiento, de indagar y de no, ¿usted qué es? Pues no, yo soy licenciado en veterinaria en el año 89. Y de ahí para acá, pues nada, aquí esperando. Pues no se trata de eso tampoco.